Hay 40.000 millones de planetas del tamaño de la Tierra en las zonas habitables de nuestra galaxia. 40.000 millones de lugares donde el agua podría existir en estado líquido, donde la química podría convertirse en biología. 65 años buscando en todo lo que podemos alcanzar han producido un único resultado: cero. Vamos a rastrear ese cero a través de 76 años de investigación. Desde una mesa de almuerzo en Los Álamos hasta una señal que gritó durante 72 segundos y nunca volvió. Desde economistas y físicos que creen saber qué está matando a cada civilización antes de que sea lo suficientemente ruidosa para que la escuchemos, hasta telescopios demolidos para construir campos de golf, y un astrónomo ruso que transmitió la ubicación de la humanidad sin consultar a nadie. En marzo de 2020, tras 21 años de operación continua, SETI at Home cerró silenciosamente. El proyecto había usado millones de computadoras voluntarias alrededor del mundo para analizar datos de radiotelescopios buscando patrones que pudieran indicar una señal inteligente desde algún lugar más allá de la Tierra. Durante 2 décadas, esas computadoras procesaron 12.000 millones de señales candidatas. 12.000 millones. Cada una resultó ser ruido. Ni una sola transmisión extraterrestre confirmada. Ese número merece un momento de reflexión. 65 años de búsqueda formal, comenzando con un único radiotelescopio en Virginia Occidental en 1960 y extendida a través de algunos de los instrumentos más poderosos jamás construidos. Miles de científicos en docenas de países, cientos de millones de dólares en financiamiento, en su mayoría privado, porque el gobierno de Estados Unidos dejó de pagar por este trabajo en 1993. Y la respuesta, a principios de 2026, sigue siendo cero. Esto no es un fracaso de esfuerzo. El programa Breakthrough Listen solo ha escaneado aproximadamente 1 millón de estrellas cercanas y acumulado más de 2 petabytes de datos. El sistema COSMIC en el Very Large Array observó más de 950.000 campos únicos en sus primeros 11 meses. El telescopio de campo amplio Murchison relevó 2.800 galaxias enteras. Cada búsqueda, cada instrumento, cada banda de frecuencia devolvió el mismo resultado: nada. Al mismo tiempo, el número de lugares donde la vida podría existir no deja de crecer. Los modelos estadísticos construidos con datos del telescopio espacial Kepler estiman aproximadamente 40.000 millones de planetas del tamaño de la Tierra en zonas habitables solo en la Vía Láctea. Y el universo observable contiene al menos 2 billones de galaxias. 40.000 millones de posibles tierras en nuestra galaxia. 0 señales detectadas. 60 años de resultados nulos acumulados, procesados a través de modelos estadísticos, restringen ahora el número de civilizaciones tecnológicas detectables en la Vía Láctea a menos de 1 a 5 por siglo. Eso no es una suposición, es lo que dicen los datos. Para entender por qué esto importa, hay que volver a una cafetería de Nuevo México, una tarde de verano de 1950, y una pregunta formulada durante el almuerzo, que todavía no tiene respuesta. Laboratorio Nacional de Los Álamos, verano de 1950. 4 físicos caminan hacia el almuerzo: Enrico Fermi, Edward Teller, Herbert York y Emil Konopinski. La conversación es ligera. Alguien menciona una caricatura reciente del New Yorker sobre platillos voladores. Entonces, a mitad de la conversación, Fermi hace una pregunta que detiene la mesa en seco. ¿Dónde está todo el mundo? Los otros 3 entienden de inmediato lo que quiere decir. Fermi estaba haciendo matemáticas. La Vía Láctea contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Tiene aproximadamente 13.600 millones de años. Una civilización tecnológica que se expanda al 1% de la velocidad de la luz podría cruzar toda la galaxia en 10 a 100 millones de años. Eso suena mucho tiempo hasta que lo comparas con la edad de la galaxia. 100 millones de años es menos del 1% de su vida útil. Ha habido tiempo suficiente para que esto ocurra miles de veces.
Fermi hizo cálculos rápidos allí mismo en la mesa. Los números no eran ambiguos. Incluso con suposiciones conservadoras, la galaxia debería estar repleta de evidencia de actividad inteligente. Naves espaciales, señales, ingeniería visible a distancias interestelares. Debería haber algo. No había nada. Si comprimes toda la historia de la Vía Láctea en un año calendario, 100 millones de años equivalen a aproximadamente 2 días y medio. Una ola de colonización moviéndose al 1% de la velocidad de la luz cruzaría la galaxia en un fin de semana largo. La galaxia ha tenido el equivalente a 365 días. Michael Hart formalizó el argumento en un artículo de 1975. Si el viaje interestelar es posible incluso a bajas velocidades, y si las civilizaciones surgen con alguna regularidad, la galaxia ya debería estar colonizada. El hecho de que no lo esté requiere una explicación. El 8 de abril de 1960, un astrónomo de 29 años llamado Frank Drake apuntó un telescopio de 26 metros en Green Bank, Virginia Occidental, hacia 2 estrellas cercanas, Tau Ceti y Epsilon Eridani. Lo sintonizó a 1420 MHz, la frecuencia de emisión del hidrógeno neutro, el elemento más abundante del universo. Durante aproximadamente 150 horas escuchó. En un momento, llegó una señal pulsante fuerte y el equipo se paralizó. Resultó ser una aeronave de gran altitud. Después de esa falsa alarma, el resto fue silencio. Drake y casi todos en el campo creían que los planetas eran poco comunes. Cuando convocó una conferencia en Green Bank en noviembre de 1961 en 10 asistentes, incluido Carl Sagan, desarrollaron lo que se conocería como la ecuación de Drake. No era realmente una ecuación en sentido matemático, era un marco, una forma de organizar la ignorancia. Multiplicas la tasa de formación de estrellas por la fracción con planetas, por la fracción donde la vida se desarrolla, por la fracción donde surge la inteligencia, por la fracción que construye tecnología detectable, por la duración media de esas civilizaciones. Drake y sus colegas estimaron la fracción de estrellas con planetas en 0.2. Era una suposición que se sentía generosa en aquel entonces. Muchos astrónomos pensaban que la formación planetaria podría requerir condiciones inusuales. Estaban equivocados por un factor de 5. Entre 2009 y 2018, el telescopio espacial Kepler de la NASA observó aproximadamente 150.000 estrellas. Confirmó 2.783 exoplanetas. El análisis estadístico posterior cambió el campo radicalmente. Prácticamente cada estrella en la Vía Láctea tiene al menos un planeta. La fracción se convirtió en efectivamente 1.0. Cada estrella. Eso significaba 40.000 millones de mundos donde el agua líquida podría existir en la superficie. Aproximadamente 5 planetas por cada ser humano vivo hoy. Se suponía que esta era una buena noticia. Más planetas significaba más posibilidades de vida. En cambio, hizo que el silencio fuera catastróficamente peor. Con 40.000 millones de hogares potenciales, ¿por qué no hay nadie? En 1967, Jocelyn Bell Burnell, estudiante de posgrado en Cambridge, analizaba datos de un radiotelescopio cuando notó algo. Un pulso rápido y preciso que se repetía cada 1.337 segundos. Nada natural se sabía que pulsara con esa regularidad. El equipo etiquetó la fuente LGM1, pequeños hombres verdes. Estaban bromeando a medias, pero solo a medias. Durante semanas, la posibilidad de un origen artificial permaneció sobre la mesa. Luego se encontró una segunda fuente pulsante en una parte diferente del cielo, y después una tercera. La explicación resultó ser estrellas de neutrones en rotación, núcleos estelares colapsados que giran a velocidades extraordinarias y barren haces de energía de radio como un faro. Las señales son naturales. Las llamaron púlsares.
El episodio importó por dos razones. Demostró que el universo produce fenómenos que imitan la inteligencia con incómoda precisión. Un pulso perfectamente sincronizado que se repite sin variación parece diseñado. No lo estaba. La naturaleza puede ser engañosamente regular. 10 años después de LEGM-1, ocurrió lo opuesto. El 15 de agosto de 1977, Jerry Eggman, un astrónomo voluntario que trabajaba con el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, revisaba impresiones de datos al día siguiente. Big Ear era un telescopio reflector plano que escaneaba franjas de cielo mientras la Tierra rotaba. Una secuencia saltó de la página. En exactamente 1420.726 MHz, la línea del hidrógeno, apareció una señal aproximadamente 30 veces más fuerte que el ruido de fondo del espacio. La intensidad máxima superó los 250 Janskis. Duró 72 segundos, que era exactamente el tiempo que una fuente celeste permanecería en el haz de Big Ear mientras la Tierra giraba. La señal se comportó exactamente como debería comportarse una transmisión extraterrestre. Eggman rodeó con un círculo la secuencia de caracteres y escribió una sola palabra en tinta roja al margen. ¡Wow! Para poner 250 Janskis en términos físicos, imagina la diferencia entre un susurro y un grito en una habitación silenciosa. El fondo cósmico en esa frecuencia es el susurro. La señal wow era alguien gritando directamente al micrófono, exactamente en la frecuencia que los científicos habían identificado en 1959 como el canal de comunicación universal. La señal nunca se repitió. Eggman y otros apuntaron Big Ear al mismo parche de cielo cientos de veces en los años siguientes. Nada. Durante 40 años, la señal wow permaneció como el candidato más sólido para una transmisión extraterrestre en la historia del SETI. Y luego demolieron el telescopio. El radiotelescopio Big Ear operó desde 1963 hasta que fue demolido entre 1997 y 1998. El terreno en Delaware, Ohio, fue vendido a un promotor inmobiliario. El promotor construyó un campo de golf, el instrumento que capturó el candidato más convincente de la humanidad para una señal alienígena fue derribado para que la gente pudiera jugar 18 hoyos en el suelo donde estuvo. La señal wow permaneció inexplicada durante décadas. En 2017, Antonio Paris propuso que dos cometas, designados como 266P Christensen y P208W2, habían estado en el área general del haz de Big Ear la noche del 15 de agosto de 1977. Varios medios reportaron el misterio como resuelto. La explicación era cómoda, y durante algunos años muchos la aceptaron, excepto que había problemas desde el principio. Los cometas en cuestión no estaban en la posición correcta del haz ese día. Más fundamentalmente, los cometas emiten señales de radio a 1420 MHz a una potencia extremadamente baja. El tipo de emisión que puede producir una nube de hidrógeno alrededor de un pequeño cometa es muchos órdenes de magnitud más débil que 250 Janskis. Es como proponer que una vela causó un incendio forestal visible desde el espacio. La refutación de la hipótesis del cometa ocurrió gradualmente entre 2017 y 2018, pero nunca recibió la misma atención que la afirmación original. Luego, en 2025, un equipo decidió volver al principio. Las impresiones físicas reales de la operación de observación de Big Ear en agosto de 1977, 75.000 páginas de salida de impresora matricial, guardadas en archivos durante casi medio siglo. Nadie había realizado un reanálisis sistemático completo del material original desde que se detectó la señal. Los resultados destruyeron la hipótesis del cometa. La densidad de flujo de la señal wow superó los 250 Janskis. A ese nivel de potencia, la explicación del cometa colapsa completamente. Los cometas a 1420 MHz producen emisiones medidas en milijanskis, miles de veces por debajo de la intensidad observada.
Y el análisis posicional confirmó lo que los críticos habían argumentado. Ninguno de los cometas estaba realmente ubicado en el haz correcto del receptor en esa fecha. Entonces, ¿qué fue la señal WOW? La nueva mejor hipótesis es más extraña que cualquiera de esas explicaciones, e incluso más extraña que los alienígenas. Los investigadores ahora proponen que fue un evento de superradiancia, posiblemente desencadenado por un magnetar. En términos simples, bajo condiciones específicas e inusuales, una nube de gas hidrógeno frío puede estimularse para emitir una repentina y intensa ráfaga de radiación exactamente a 1420 MHz. Si un magnetar, una estrella de neutrones con un campo magnético extremadamente poderoso, pasa cerca de tal nube, puede desencadenar este tipo de emisión coherente. Imagina un globo lleno de gas que ha sido presurizado lentamente durante miles de años. Un día, una chispa lo golpea. El globo no explota lentamente. Libera toda su energía en un único destello. Luego desaparece. Las condiciones que lo crearon ya no existen. Podrías observar ese punto en el cielo durante otros 50 años y nunca volver a verlo. La señal WOW no era inteligencia. No eran cometas. Era algo que el universo produjo naturalmente, pero tan raramente que nadie lo había predicho. El cosmos generó una señal que imitaba perfectamente lo que esperábamos de una civilización alienígena, exactamente en la frecuencia en la que estábamos escuchando, y lo hizo mediante física pura. Vuelve a la ecuación de Drake y observa lo que ocurrió con cada variable que los científicos podían medir realmente. En 1961, la fracción de estrellas con planetas era 0.2. Kepler demostró que era casi 1.0. La fracción de planetas habitables era pequeña. Resultó ser 40.000 millones solo en nuestra galaxia. Y la abiogénesis, el origen de la vida a partir de química no viva, resultó ser sorprendentemente rápida. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. El último ancestro común universal de toda la vida en la Tierra, conocido como Luca, existió hace aproximadamente 4.200 millones de años. La brecha es de solo 300 a 400 millones de años. Y gran parte de ese periodo temprano fue bombardeo de asteroides y superficie fundida, esencialmente inhabitable. La vida no esperó condiciones ideales. Apareció casi tan pronto como las condiciones lo permitieron. Cada variable medible en la ecuación de Drake se ha movido en la dirección optimista desde 1961. La galaxia debería estar rebosante de vida. El resultado de 65 años de búsqueda es cero. Eso significa que el filtro debe estar en una de las variables que aún no podemos medir. En 2024, Stern y Guerrier publicaron un artículo que apuntaba a una variable específica, la fracción de planetas con vida que desarrollan inteligencia. La estimación original de Drake la trataba como cercana al 100%. Si la vida comienza, la evolución es implacable y eventualmente surgirá algo inteligente. Stern y Guerrier argumentaron que no. Su análisis estimó esa fracción entre el 0.003% y el 0.2%. Su razonamiento era geológico. La inteligencia a una escala que lleva a la tecnología requiere una configuración planetaria muy específica. Necesitas 500 millones de años o más de tectónica de placas continua. Necesitas una proporción particular de continente al océano. Necesitas estabilidad geológica durante escalas de tiempo que la mayoría de los planetas simplemente no proporcionan. Para hacer esa probabilidad tangible, imagina un frasco con 100.000 canicas. Bajo la estimación más baja de Stern y Guerrier, 3 de esas canicas representan planetas donde la vida desarrolla inteligencia. Bajo su estimación más alta, 200. Comparado con la suposición original de Drake de que casi todas las 100.000 canicas calificarían, la diferencia es abrumadora. En 2000, Peter Ward y Donald Brownlee, en la Universidad de Washington, publicaron Tierra Rara,
un libro que se convirtió en uno de los argumentos más influyentes sobre por qué podríamos estar solos. Su caso descansaba en una cadena de requisitos. La vida compleja necesita un clima estable. El clima estable necesita tectónica de placas. La tectónica de placas requiere un presupuesto de calor interno específico. La Tierra tiene todo esto. La mayoría de los planetas probablemente no. Durante 15 años, Tierra rara fue la explicación estándar de por qué somos especiales. Luego los modelos comenzaron a contradecirse. Simulaciones realizadas entre 2015 y 2024 minaron gradualmente la cadena causal. Algunos modelos mostraron que la tectónica de placas en la Tierra podría no haber precedido a la aparición de vida compleja. En cambio, la tectónica puede haber surgido en parte a causa de la vida compleja. La actividad biológica en la superficie, particularmente la meteorización de rocas por organismos, puede haber debilitado la corteza lo suficiente como para permitir que comenzara la subducción. Si esto es cierto, la relación está invertida. La vida no necesita la tectónica. La tectónica necesita la vida. Luego estaba Plutón. Cuando la nave espacial New Horizons de la NASA pasó por el sistema de Plutón en 2015, envió imágenes de actividad geológica que nadie esperaba. La superficie de Plutón mostró evidencia de tectónica helada, con placas fracturadas y lo que parecía ser convección en un glaciar de nitrógeno sólido llamado Sputnik Planitia, que abarca aproximadamente 1000 kilómetros de ancho. Caronte, la luna más grande de Plutón, mostró características similares. Estos son mundos a miles de millones de kilómetros del calor de la estrella más cercana, recibiendo aproximadamente una milésima parte de la energía solar que recibe la Tierra. Nadie predijo actividad geológica activa allí. El descubrimiento no demostró que la tectónica de placas sea común, pero sí que la actividad geológica puede surgir en condiciones mucho más allá de la ventana estrecha que Tierra rara propuso. En 1996, un economista miró este problema exacto y le dio un nombre al cuello de botella. Robin Hansen no era astrónomo ni físico, era economista en la Universidad George Mason, y en 1996 publicó un artículo que remarcó la paradoja de Fermi en términos que un mercado de apuestas entendería. Su razonamiento fue así: entre la roca muerta y una civilización que abarca la galaxia, hay una larga cadena de pasos. Si la galaxia debería estar llena de civilizaciones, pero no lo está, al menos uno de esos pasos debe ser extraordinariamente poco probable. Un cuello de botella tan severo que casi nadie lo atraviesa. Hansen lo llamó el gran filtro. La pregunta crítica no es si el filtro existe. El silencio responde eso. La pregunta crítica es dónde está. Y aquí es donde el concepto se vuelve personal. Si el gran filtro está detrás de nosotros, en algún paso temprano ya lo pasamos. Quizás el origen de la vida es la parte difícil y tuvimos suerte. Si el filtro está detrás de nosotros, somos raros, pero estamos a salvo. Si el gran filtro está adelante de nosotros, en algún paso posterior, entonces cada civilización que alcanza nuestro nivel de tecnología eventualmente choca con una pared que no puede sobrevivir. Bajo este escenario, el silencio es un cementerio. Imagina 100 civilizaciones comenzando el viaje desde la química simple hasta el viaje interestelar. Si el filtro está detrás, 99 nunca superan la vida microbiana, y nosotros somos la que lo logró. Peligroso pero terminado. Si el filtro está adelante, las 100 desarrollan tecnología y 99 son destruidas antes de poder abandonar su planeta natal. Durante 2 décadas después del artículo de Hansen, el debate se mantuvo relativamente equilibrado. Luego, en 2024 y 2026, 2 artículos cambiaron el peso decisivamente hacia el peor escenario. Michael Garrett es un astrofísico que en 2024 publicó un artículo proponiendo que la inteligencia artificial es el gran filtro. Su argumento se basó en una línea de tiempo.
La primera transmisión de radio de la Tierra ocurrió en 1895, cuando Guglielmo Marconi envió señales a través de una distancia de aproximadamente 2 kilómetros. 127 años después, en 2022, los sistemas de inteligencia artificial generativa comenzaron a operar a un nivel que sorprendió incluso a sus creadores. El salto desde la primera onda de radio hasta la IA sofisticada tomó poco más de un siglo. El modelo de Garrett asume que cualquier civilización tecnológica sigue una trayectoria similar porque las presiones subyacentes son las mismas. Una vez que desarrollas la electrónica, el camino hacia sistemas computacionales cada vez más autónomos no es opcional. Lo impulsan la competencia económica, la ventaja militar y la lógica básica de la mejora de herramientas. La estimación de Garrett para la ventana entre desarrollar la inteligencia artificial y ser destruido o fundamentalmente alterado por ella es de aproximadamente 200 años. No miles, no millones. 2 siglos. Esa es la duración total durante la cual una civilización podría estar transmitiendo señales detectables mientras sigue existiendo en una forma que produciría esas señales. Aplica esa ventana a la Vía Láctea. La galaxia tiene 13.600 millones de años. La fase detectable de una civilización dura 200 años. Es como intentar fotografiar un rayo específico durante una tormenta que dura 4 millones de años. Mira la propia trayectoria de la Tierra. El radar militar, la señal más fuerte que producimos, opera a potencias que son detectables por un telescopio de clase Green Bank hasta aproximadamente 320 kilómetros luz. Pero ya estamos migrando hacia cables de fibra óptica, transmisiones digitales comprimidas y comunicación de haz estrecho que no se filtra al espacio. La Tierra se está volviendo más silenciosa. En pocas décadas, nuestras emisiones de radio no intencionales pueden caer por debajo del umbral de detección de cualquier telescopio alienígena realista. Para poner 200 años en términos físicos, imagina toda la historia de la Vía Láctea como una carretera de 1,5 kilómetros de largo. 200 años es aproximadamente medio centímetro. Ese es el tramo de pavimento durante el cual cualquier civilización está transmitiendo. En febrero de 2026, un investigador propuso un mecanismo diferente de extinción civilizacional. Darren J. Dugan propuso un filtro que no requiere máquinas volviéndose contra sus creadores. No requiere guerra, ni impactos de asteroides, ni ninguna catástrofe externa. Requiere solo una cosa: una especie lo suficientemente inteligente como para desacoplar la reproducción de la supervivencia. Las tasas de natalidad están cayendo en todo el mundo desarrollado como consecuencia directa de la prosperidad y la elección. El modelo de Dugan trata esto como universal, una propiedad inevitable de cualquier especie lo suficientemente inteligente como para controlar su propia fertilidad. Las matemáticas ya están en movimiento. La tasa de fecundidad total de Corea del Sur en 2024 fue de 0,72. Eso significa que por cada 2 adultos hay menos de un hijo. El nivel de reemplazo es 2,1. Corea del Sur no está en la mitad del reemplazo. Está en 1/3. Japón está en 1,2. Italia en 1,24. China cayó por debajo del reemplazo en 2022 y se está acelerando hacia abajo. Estados Unidos cayó por debajo del reemplazo en 2021. Estas no son proyecciones, son números del censo. Dugan no trata el declive de la fertilidad como una crisis a resolver. Lo trata como una inevitabilidad termodinámica. En cualquier especie que evoluciona inteligencia, los individuos eventualmente ganan la capacidad de elegir si reproducirse. Una vez que esa elección existe, el cálculo cambia. En una sociedad de subsistencia, los hijos son mano de obra. En una sociedad tecnológica, los hijos son un costo. Cada gobierno que ha intentado revertir la tendencia ha fracasado. Las políticas natalistas en Escandinavia, Japón, Singapur y Hungría han producido incrementos temporales antes de que el declive se reanude. Francia,
que tiene el sistema de apoyo familiar más generoso de Europa, aún cayó por debajo del reemplazo. La proyección de Dugan mapea las tendencias globales actuales hacia adelante. La población humana alcanza su pico alrededor de 2080 en aproximadamente 10.000 millones. Luego comienza un declive que se acelera con cada generación. Para el año 2500, su modelo estima menos de 100 millones de humanos en la Tierra. Para el año 3000, extinción funcional. Y si esto es universal, si cada especie inteligente que gana control sobre su propia reproducción sigue la misma curva, explica el silencio sin invocar catástrofe. Sin guerra nuclear, sin asteroide, solo un desvanecimiento lento y silencioso en cada mundo habitado de cada galaxia. Dos filtros entonces: la ventana de 200 años de inteligencia artificial de Garrett y la curva de despoblación de 500 a 1000 años de Dugan. No son mutuamente excluyentes. Una civilización podría enfrentarse a ambos simultáneamente. Ambos filtros asumen que las civilizaciones se destruyen o se desvanecen. Pero hay otra posibilidad. ¿Y si simplemente se vuelven más silenciosas? En las décadas de los 60 y 70, la humanidad era ruidosa. Transmisiones omnidireccionales de radio, señales de televisión y sistemas de radar militar bombeaban radiación electromagnética al espacio en todas direcciones. El radar militar, las señales más fuertes que produce la Tierra, puede ser detectado por un telescopio de 100 metros de ancho desde unos 320 años luz de distancia. Eso suena mucho. No lo es. 320 años luz cubre aproximadamente 15.000 estrellas. La Vía Láctea contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Nuestros gritos más fuertes alcanzan el 0.00004% de la galaxia. Y nos estamos volviendo más silenciosos cada año. Los cables de fibra óptica transportan datos a través del vidrio, no a través del aire. Las redes celulares usan transmisores de baja potencia apuntados al suelo. Las señales digitales están comprimidas y cifradas, lo que las hace indistinguibles del ruido aleatorio para un receptor distante. La Tierra en 1970 era una hoguera visible desde kilómetros de distancia. La Tierra en 2026 es una linterna apuntada al suelo. Seth Shostak, del Instituto SETI, ha señalado esto durante años. Las civilizaciones avanzadas no son más ruidosas que las primitivas. Son más silenciosas. Una civilización, 1000 años por delante de nosotros, podría comunicarse completamente a través de láseres de haz estrecho o tecnologías que aún no hemos inventado. Sus comunicaciones serían invisibles para nosotros porque la eficiencia selecciona naturalmente la transmisión dirigida de bajo desperdicio. Piensa en esto como entrega de correo. Un pregonero medieval grita anuncios en la plaza. Todos los que están al alcance del oído lo escuchan. Un sistema postal moderno entrega cartas a direcciones específicas. El flujo de información aumentó en órdenes de magnitud, pero el ruido cayó a cero. Toda la lógica de SETI escuchando fugas electromagnéticas depende de atrapar civilizaciones durante una ventana estrecha en la que son lo suficientemente avanzadas tecnológicamente para transmitir, pero aún no lo suficientemente eficientes como para dejar de filtrarse. Esa ventana podría ser 100 años, quizás 200. En una línea de tiempo cósmica de 13.600 millones de años, 200 años no es nada. Es el clic de un obturador de cámara. En 2024, un proyecto llamado Hephaistos publicó resultados que hicieron titulares internacionales. El equipo había escaneado aproximadamente 5 millones de estrellas dentro de 1000 años luz, buscando algo que nadie había buscado sistemáticamente a esa escala: esferas de Dyson. El concepto se remonta al físico Freeman Dyson en 1960. Una civilización suficientemente avanzada, argumentó, eventualmente necesitaría más energía de la que un solo planeta podría proporcionar. El siguiente paso lógico sería construir una estructura alrededor de su estrella que capture toda su producción de energía.
Tal estructura no sería invisible. Las leyes de la termodinámica lo garantizan. Absorbería la luz visible de la estrella y volvería a emitir esa energía como radiación infrarroja, calor residual. Desde una distancia, una estrella rodeada por una esfera de Dyson parecería más tenue en luz visible y más brillante en infrarrojo medio. Eso es exactamente lo que Hefaistos encontró. 7 estrellas enanas M mostraron un exceso anómalo de infrarrojo medio que no podía explicarse fácilmente mediante procesos astrofísicos conocidos. Las enanas M son pequeñas, frías y de larga vida, el tipo más común en la galaxia. También son los objetivos más eficientes energéticamente para un proyecto de megaestructura porque arden durante billones de años, mucho más que estrellas como la nuestra. Los 7 candidatos pasaron múltiples filtros. El exceso infrarrojo era real, era medible, era consistente con lo que produciría una esfera de Dyson parcial. La respuesta fue inmediata. Los medios publicaron titulares sobre posibles megaestructuras alienígenas. Durante una breve ventana, la comunidad científica se permitió considerar la posibilidad de que alguien, en algún lugar, hubiera construido algo alrededor de una estrella. Para entender la escala de lo que representaría una esfera de Dyson, la Tierra intercepta aproximadamente 1.000.000.000ª parte de la producción total de energía de nuestra estrella. Una esfera de Dyson completa capturaría toda esa energía. La producción total de todas las centrales eléctricas de la Tierra, combinadas, es de aproximadamente 10 elevado a la 13 vatios. Una esfera de Dyson, alrededor de una estrella como la nuestra, produciría aproximadamente 3.8 por 10 elevado a la 26 vatios. La brecha entre la civilización humana y una civilización con esfera de Dyson es de 13 órdenes de magnitud. Luego vino el análisis de seguimiento en 2025. Equipos independientes reexaminaron los 7 candidatos usando datos infrarrojo y ópticos adicionales. Lo que encontraron no fueron megaestructuras alienígenas, fue contaminación de fondo. El exceso infrarrojo anómalo era real, solo que no provenía de las estrellas, provenía de objetos detrás de ellas, miles de millones de años luz más lejos, galaxias con polvo oscuro y núcleos galácticos activos, los agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias distantes que expulsan enormes cantidades de energía mientras consumen materia circundante. Estas fuentes de fondo se ubican casualmente en la misma línea de visión que las enanas M candidatas. Una vez que se aplicaron datos de mayor resolución, las firmas de megaestructuras desaparecieron. Las estrellas eran ordinarias. El universo lo había vuelto a hacer. Había imitado perfectamente la firma de tecnología avanzada usando nada más que geometría cósmica aleatoria y polvo caliente. Hay una hipótesis que la mayoría de los científicos se niega a tomar en serio, pero ninguno puede refutar formalmente. ¿Y si las civilizaciones están ahí afuera, son reales y se están ocultando deliberadamente? En 2008, el escritor chino de ciencia ficción Liu Cixin publicó la segunda novela de su trilogía El problema de los 3 cuerpos, llamada El bosque oscuro. El libro propuso una respuesta a la paradoja de Fermi que era elegante y profundamente perturbadora. La lógica se construye desde 2 axiomas. Primero, la supervivencia es la necesidad primaria de cada civilización. Segundo, las civilizaciones crecen y se expanden continuamente. Pero la materia y la energía totales en el universo no lo hacen. Estos 2 axiomas producen un problema. Los recursos son finitos. Las civilizaciones son potencialmente infinitas. Cualquier civilización que encuentre a otra enfrenta una elección: cooperar o destruir. Pero la cooperación requiere confianza, y la confianza requiere comunicación, y la comunicación revela tu posición. Aquí es donde la teoría de juegos se vuelve letal. No puedes verificar las intenciones de otra civilización.
podrían ser pacíficas hoy y hostiles en 1000 años. La única manera de garantizar tu seguridad es atacar primero, antes de que la otra civilización se convierta en una amenaza. Liu Cixin llamó a esto el bosque oscuro. Imagina un bosque de noche, lleno de cazadores. Cada cazador sabe que el bosque está lleno de otros cazadores. Nadie puede ver más que unos pocos metros. La estrategia racional es quedarse perfectamente quieto y disparar a cualquier ruido. El cosmos en este modelo está repleto de civilizaciones armadas, inmóviles en la oscuridad. Una civilización del bosque oscuro no construiría esferas de Dyson, porque son visibles en toda la galaxia. No transmitiría señales de radio. No se expandiría agresivamente. Se vería exactamente como el silencio que observamos. La hipótesis tiene una propiedad que la hace imposible de desestimar completamente. Es consistente con los datos. Y esto lleva directamente a una controversia real que ocurrió en la Tierra. En 1999, un astrónomo ruso llamado Alexander Zaitsev usó la instalación de radar planetario de Yevpatoria en Crimea para transmitir un mensaje de alta potencia hacia varios sistemas estelares cercanos. Lo llamó Cosmic Call. Zaitsev no consultó a la comunidad SETI antes de transmitir. No buscó la aprobación de ningún gobierno. No pidió revisión internacional. No tenía que hacerlo, porque no existe ningún protocolo internacional vinculante que regule las transmisiones deliberadas al espacio. Ninguno. Hay directrices. La Academia Internacional de Astronáutica tiene un conjunto de recomendaciones, pero son voluntarias. Ningún tratado, ninguna ley, ningún acuerdo ejecutable impide que cualquier persona con acceso a un transmisor suficientemente poderoso transmita un mensaje al cosmos ahora mismo, hoy, anunciando la existencia y ubicación de la humanidad a cualquiera que esté escuchando. La reacción dentro de la comunidad científica fue inmediata y amarga. David Brin lo llamó imprudente y potencialmente catastrófico. Si la hipótesis del bosque oscuro tenía aunque sea una pequeña probabilidad de ser correcta, transmitir deliberadamente era el equivalente a encender una hoguera en un bosque lleno de depredadores. Seth Shostak, del Instituto SETI, tomó el punto de vista opuesto. Su argumento era práctico. Los sistemas de radar militar de la Tierra han estado filtrando señales detectables al espacio durante décadas. Cualquiera dentro de 320 años luz que tenga la tecnología para amenazarnos, ya sabe que estamos aquí. Ocultarse es inútil, porque nunca estuvimos ocultos. Piensa en esto así. Estás en una habitación oscura y has estado tosiendo ruidosamente durante 70 años. Alguien sugiere que quizás deberías dejar de toser, pero has estado tosiendo todo el tiempo. Si algo en la oscuridad quería encontrarte, ya lo ha hecho. El debate nunca se resolvió. No puede serlo porque la pregunta subyacente no tiene respuesta. ¿Es el universo peligroso o no? Mientras el debate sobre qué buscar y si transmitir continuaba, los instrumentos que tenemos para buscar se han estado destruyendo. El 1 de diciembre de 2020, la plataforma receptora de 900 toneladas del Observatorio de Arecibo se soltó de sus cables y se estrelló a través del plato de radio de 305 metros que había debajo. La estructura había estado mostrando signos de degradación durante meses. La Fundación Nacional de Ciencias tomó la decisión de no intentar reparaciones, porque enviar trabajadores a la estructura era demasiado peligroso. El radiotelescopio, que había sido el de apertura única más grande del mundo durante 53 años, estaba destruido. La NSF eligió no reconstruirlo. Big Ear, el instrumento que capturó la señal WOW en 1977, fue demolido entre 1997 y 1998 para que el terreno pudiera convertirse en un campo de golf. La señal candidata más prometedora en la historia del SETI y el telescopio que la encontró fue asfaltado para crear un campo de prácticas de golf. El Allen Telescope Array, un campo de 42 antenas en el norte de California, diseñado específicamente para el SETI,
entró en hibernación en 2011. La razón fue el dinero. El Instituto SETI no podía permitirse $1,500,000 al año para mantenerlo funcionando. Para contexto, un solo caza F-35 cuesta $80 millones. Y luego está el historial de financiamiento federal. El primer programa SETI dedicado de la NASA, la encuesta de microondas de alta resolución, se lanzó en 1992 con un presupuesto anual de $12 millones. Duró un año antes de que el senador Richard Bryan de Nevada lo desfinanciara permanentemente. $12 millones es aproximadamente el costo de 180 metros de autopista interestatal. Desde 1993, cada esfuerzo importante de SETI ha sido financiado de forma privada. La búsqueda de la respuesta a una de las preguntas más fundamentales que la humanidad haya planteado depende enteramente de la generosidad de donantes individuales y del ocasional millonario. En 2015, el multimillonario ruso-israelí Yuri Milner anunció Breakthrough Listen, $100 millones durante 10 años dedicados a la búsqueda más exhaustiva de inteligencia extraterrestre jamás intentada. El programa ganó acceso a algunos de los radiotelescopios más poderosos de la Tierra. Green Bank, en Virginia Occidental, de 100 metros de diámetro. Parkes, en Australia, de 64 metros. Meerkat, en Sudáfrica, una red de 64 antenas. Y el buscador automatizado de planetas en el Observatorio Lick, en California. Para 2024, el proyecto había escaneado aproximadamente 1 millón de estrellas cercanas y acumulado más de 2 petabytes de datos. Su sensibilidad era extraordinaria. Breakthrough Listen podría detectar el equivalente a un único transmisor de televisión grande desde un planeta que orbite las 1000 estrellas más cercanas. Nada lo hizo. 2 petabytes de silencio. Luego, en 2020, uno de los propios instrumentos de Breakthrough Listen captó algo que hizo que todo el equipo contuviera la respiración. Parkes, el plato de 64 metros en Nueva Gales del Sur, detectó una señal de banda estrecha a 982.002 MHz. Las señales de banda estrecha son significativas porque las fuentes astrofísicas naturales casi siempre producen emisiones de banda ancha. Una señal de banda estrecha, concentrada en una única frecuencia, es una de las características de una transmisión fabricada. Y esta parecía provenir de la dirección de Próxima Centauri, la estrella más cercana a la nuestra, a 4.24 años luz de distancia, una estrella que ya se sabe que tiene al menos 2 planetas. La señal fue designada BL-CIN-1, Breakthrough Listen, Candidato 1. Era la primera señal que el proyecto había considerado lo suficientemente prometedora como para merecer una designación formal de candidata. BL-C1 tenía una deriva de frecuencia que importaba. Cuando una señal proviene de una fuente en un planeta en rotación, la rotación causa un desplazamiento Doppler. La tasa de deriva de BL-C1 era consistente con lo que esperarías de un transmisor en un planeta que orbita Próxima Centauri. La señal aparecía solo cuando el telescopio estaba apuntado a Próxima Centauri. Cuando el plato se movía, la señal desaparecía. Cuando volvía a apuntar a Próxima Centauri, la señal regresaba. Durante meses, el equipo de Breakthrough Listen trabajó en casi total secreto. Reprocesaron los datos. Verificaron fuentes conocidas de interferencia. BL-C1 sobrevivió todos sus filtros. La noticia finalmente llegó a la prensa a finales de 2020. Los científicos que habían pasado décadas gestionando las expectativas del público sobre el SETI se encontraron siendo preguntados: ¿es este el momento? No lo era. En 2021, el equipo de Breakthrough Listen publicó un análisis exhaustivo que mostraba que BL-C1
era casi con certeza interferencia de radiofrecuencia generada por humanos. La evidencia clave fue el descubrimiento de señales estructuralmente similares en frecuencias cercanas que provenían de direcciones que no tenían nada que ver con Próxima Centauri. La fuente más probable era la electrónica que operaba cerca del propio telescopio de Parkes. BLC-1 era ruido electromagnético, proveniente de aproximadamente 0 años luz de distancia. Imagina escuchar un golpe en tu puerta en medio de la noche. Miras por la mirilla. Nadie. Abres la puerta. Nadie. Sales y escuchas el golpe de nuevo y te das cuenta de que proviene de las tuberías dentro de tu propia pared. BLC-1 fue el golpe en las tuberías. En marzo de 2023, un instrumento llamado COSMIC entró en línea en el Very Large Array en Nuevo México. Lo que lo distingue es que se aprovecha de las observaciones astronómicas normales. Lo que sea que el VTLA esté observando en cualquier noche, COSMIC procesa los mismos datos en paralelo, buscando señales de banda estrecha. Esto significa que COSMIC obtiene tiempo de telescopio de forma gratuita. En sus primeros 11 meses de operación, COSMIC observó más de 950.000 campos únicos, cubriendo 267.510 estrellas individuales. El resultado de esos 11 meses, 0 tecnofirmas. En 2024, el Murchison Whitefield Array, en Australia Occidental, relevó 2.800 galaxias enteras, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas. El MWA no encontró nada. En octubre de 2024, el Allen Telescope Array realizó la observación continua de SETI más larga jamás apuntada a un único objetivo. 28 horas apuntadas a TRAPPIST-1, una estrella enana roja a 39 años luz de distancia que alberga 7 planetas rocosos. La búsqueda produjo 2.264 señales candidatas. Cada una fue rastreada hasta su origen terrestre. Luego, en julio de 2025, algo entró al sistema solar desde el espacio interestelar. 3I/Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado jamás detectado. El AT A lo apuntó en días. A lo largo de 7 horas y cuarto de observación, el array registró 74 millones de señales de banda estrecha. Los filtros automatizados redujeron eso a 211 candidatos. El número final, 0. 74 millones de señales de la dirección de un objeto que vino de otro sistema estelar. Ni una era artificial. Durante décadas existía una defensa estándar contra el silencio. Jill Tarter, quien pasó 35 años dirigiendo el Instituto SETI, lo explicó así. Imagina que quieres saber si hay peces en el océano. Caminas hasta la orilla, recoges un balde de agua, miras adentro y no encuentras nada. ¿Concluirías que el océano no tiene peces? Todo el SETI, cada plato apuntado a cada estrella, equivalía a un balde de agua recogido de un océano cósmico. Ese argumento ha dejado de funcionar. El problema es la acumulación de datos. SETI at Home procesó 12.000 millones de señales candidatas en 21 años. Breakthrough Listen escaneó aproximadamente 1 millón de estrellas. COSMIC cubrió 950.000 campos únicos en menos de un año. El MWA relevó 2.800 galaxias enteras. Los modelos estadísticos construidos en 6 décadas de resultados nulos ahora estiman menos de 1 a 5 tecnofirmas detectables por siglo en toda la Vía Láctea. Eso ya no es un balde de agua. Es una medición. El silencio ya no es un vacío de conocimiento esperando ser llenado por mejores instrumentos. Es un dato en sí mismo, de la misma manera que un análisis de sangre que da negativo es todavía un resultado médico. 0 no es nada. 0 es un hallazgo. Hay una molécula en la que los biólogos han confiado durante décadas como señal de vida. El oxígeno. El oxígeno molecular libre es químicamente reactivo. Se une con el hierro, el carbono, el silicio y docenas de otros elementos fácilmente.
Deja un planeta solo durante unos pocos millones de años sin algo que reponga continuamente el suministro de oxígeno y desaparece de la atmósfera. En la Tierra, ese algo es la fotosíntesis. La lógica parecía clara. Si detectas oxígeno libre en la atmósfera de un planeta distante, algo biológico probablemente lo está manteniendo. El oxígeno se convirtió en el estándar de oro de las biofirmas. El telescopio espacial James Webb fue diseñado en parte para hacer exactamente esto: analizar la luz que filtra a través de atmósferas de exoplanetas y buscar las huellas químicas de gases que no deberían existir sin que la biología los produzca. Luego, en 2024, un equipo de investigadores encontró oxígeno siendo producido en el fondo del Pacífico, sin que ningún ser vivo estuviera involucrado. La fuente eran nódulos polimetálicos, trozos de mineral de metal en el fondo del océano, a profundidades donde no llega la luz de la superficie. Estos nódulos contienen manganeso, níquel, cobalto y cobre, que generan pequeños voltajes a través de reacciones electroquímicas naturales. El voltaje es suficiente para dividir moléculas de agua a través de un proceso llamado electrólisis. No requiere biología en absoluto. Si el oxígeno puede producirse sin vida en el propio océano de la Tierra, puede producirse sin vida en un planeta rocoso que orbita una enana roja a 40 años luz de distancia. Uno de los supuestos más fundamentales de la astrobiología, que el oxígeno atmosférico equivale a actividad biológica, había desarrollado una grieta. El planeta se llama K2-18b. Órbita una estrella enana roja a 124 años luz de la Tierra. Tiene aproximadamente 8 veces y media la masa de la Tierra. En 2023, el James Webb analizó la luz estelar que pasaba a través de su atmósfera y detectó lo que parecía ser sulfuro de dimetilo. En la Tierra, el sulfuro de dimetilo es producido casi exclusivamente por fitoplancton marino. Es la molécula responsable del olor característico del mar. Encontrarlo en otro planeta habría sido notable porque no existe ningún proceso geológico conocido que lo genere en cantidades significativas sin biología. Los titulares fueron inmediatos y globales. Los principales medios informaron sobre la detección como evidencia potencial de actividad biológica en un mundo alienígena. Luego los datos fueron examinados más cuidadosamente por equipos independientes. La señal de sulfuro de dimetilo estaba dentro del ruido de la observación. La confianza estadística de la detección cayó por debajo del umbral que la mayoría de los científicos considera confiable. Para principios de 2026, el consenso científico había cambiado. La señal era probablemente un artefacto del proceso de reducción de datos. A la fecha de esta investigación, ningún exoplaneta tiene una biofirma atmosférica confirmada. Ni K2-18b, ni ninguno de los 7 mundos que orbitan TRAPPIST-1, ni los 2.783 mundos catalogados por Kepler. La pregunta ya no es solo si encontraremos el planeta correcto. La pregunta es si reconoceríamos una biofirma genuina si apareciera en nuestros datos. Una molécula que señala vida en la Tierra podría señalar nada más que química en otro mundo. Las herramientas no están rotas, pero la confianza que depositamos en ellas fue prematura. Hay una hipótesis que la mayoría de los astrónomos descartó de inmediato y ninguno puede refutar formalmente. En 2001, el escritor de ciencia ficción Stephen Baxter publicó un experimento mental que llamó la hipótesis del planetario. La idea es simple en su construcción y perturbadora en sus implicaciones. Si una civilización existiera que fuera suficientemente avanzada, miles o millones de años más allá de nuestro nivel tecnológico actual, podría encerrar nuestro sistema solar en una simulación proyectada, una réplica perfecta de un universo vacío, de modo que cada telescopio, cada satélite, cada instrumento que la humanidad construya, muestre exactamente lo que los constructores quieren que veamos. Observaríamos un cosmos vacío, porque el cosmos que se nos permite observar es una pantalla construida. Científicamente, la hipótesis tiene un defecto fundamental que impide que se tome en serio en ningún sentido formal.
es infalsificable. No hay observación que puedas hacer, ningún experimento que puedas diseñar, ningún dato que puedas recopilar que demuestre que estás dentro de un planetario, porque cualquier evidencia de la simulación podría ser parte de la simulación. Sin embargo, es lógicamente consistente con todo lo que observamos. Y lo que expone es algo incómodo sobre toda esta investigación. Cada explicación del silencio, el gran filtro, el bosque oscuro, el zoológico, el planetario, descansa en el supuesto de que estamos viendo el universo real tal como existe. Si ese supuesto es incorrecto, cada conclusión construida sobre él colapsa. Robin Hansen extendió el concepto del gran filtro en algo más específico y más comprobable. Su modelo de civilizaciones expansivas comienza con una premisa que parece obvia, pero tiene consecuencias que no lo son. Si incluso una pequeña fracción de las civilizaciones tecnológicas decide expandirse hacia afuera desde sus sistemas estelares de origen, viajando incluso a una modesta fracción de la velocidad de la luz, deberían estar remodelando visiblemente la galaxia en este momento. Una sola civilización que se expanda al 1% de la velocidad de la luz, aproximadamente 10 millones de kilómetros por hora, llenaría toda la galaxia en algún lugar entre 10 millones y 100 millones de años. El modelo de Hansen calcula cómo debería verse la galaxia si existen o han existido civilizaciones en expansión. Convertirían material estelar y recursos planetarios en megaestructuras detectables a miles de años luz. El modelo predice una galaxia que parece al menos parcialmente diseñada. La galaxia real no se parece en absoluto a eso. Hefaistos relevó aproximadamente 5 millones de estrellas dentro de 1000 años luz, buscando las firmas infrarrojas que las esferas de Dyson parciales producirían. 7 candidatos surgieron. Los 7 resultaron ser contaminación de fondo. El MWA relevó 2.800 galaxias enteras. El resultado fue nada. La Vía Láctea parece exactamente como se vería una galaxia si ninguna civilización tecnológica hubiera construido jamás nada en ella. Hansen calcula que para que múltiples civilizaciones coexistan en la misma galaxia sin encontrarse, necesitarían vidas útiles promedio que superen los 280.000 años. Para contexto, los humanos anatómicamente modernos han existido durante aproximadamente 300.000 años y hemos poseído tecnología capaz de viaje interestelar durante exactamente 0 de ellos. El modelo de Garrett de 2024 da a las civilizaciones aproximadamente 200 años después de desarrollar inteligencia artificial. El de Dugan da entre 500 y 1000 años antes del colapso demográfico. Ninguno se acerca al umbral de 280.000 años que la geometría de Hansen requiere. La conclusión es directa. Las civilizaciones no se expanden porque no duran lo suficiente para comenzar a expandirse. Aparecen, transmiten brevemente y desaparecen. En las montañas del suroeste de China, una depresión natural de piedra caliza alberga el radiotelescopio de plato único más grande jamás construido. El telescopio esférico de apertura de 500 metros, conocido por el acrónimo FAST, se extiende 500 metros de un extremo al otro. Si lo colocaras en el centro de una gran ciudad, cubriría varias manzanas. FAST reemplazó al observatorio de Arecibo como el oído de radio más sensible del mundo después de que Arecibo colapsó en diciembre de 2020. Desde julio de 2025, FAST ha estado trabajando a través de una lista específica. Cuando SETI at Home cerró en 2020, dejó un legado de 12.000 millones de señales candidatas procesadas por computadoras voluntarias en todo el mundo. Aproximadamente 100 sobrevivieron a cada etapa del filtrado automatizado. Estas eran las señales que el software no podía clasificar como interferencia terrestre, contaminación satelital o artefactos instrumentales. FAST está reobservando cada candidato, uno por uno, apuntando su plato a las mismas coordenadas celestes, sintonizándose a las mismas frecuencias.
A principios de 2026, FAST no ha reportado nada de ninguno de los candidatos reobservados. Las 100 señales que sobrevivieron 21 años de computación distribuida y miles de millones de horas de procesamiento voluntario parecen disolverse bajo el escrutinio de un telescopio mejor. Mientras tanto, los algoritmos de aprendizaje automático desarrollados para Breakthrough Listen ahora procesan datos de radiotelescopios 600 veces más rápido que los métodos convencionales. El Allen Telescope Array se está actualizando para cubrir frecuencias de hasta 18 GHz. Nuevos sistemas comensales se están instalando en radiotelescopios en 4 continentes. La búsqueda nunca ha sido más rápida, más amplia ni más sensible. El resultado no ha cambiado. El número al final de cada cadena de procesamiento sigue siendo el mismo que en 1960, cuando Frank Drake apuntó un telescopio de 26 metros a 2 estrellas y no escuchó nada. La investigación no concluye con una resolución, concluye con una medición. 65 años de búsqueda organizada, 12.000 millones de candidatos de SETI at Home, 74 millones de señales de banda estrecha de un objeto interestelar. Cada candidato resuelto como ruido, interferencia o un fenómeno natural que nadie había predicho. Cada detección prometedora, los púlsares en 1967, la señal WOW en 1977, BLC1 en 2020, los candidatos de esfera de Dyson en 2024, el sulfuro de dimetilo en cata 2-18B en 2023, o refutada, o sin confirmar. El patrón es consistente. Cada variable medible en la ecuación de Drake se movió en una dirección más optimista desde 1961. Más estrellas tienen planetas. Las zonas habitables son más comunes. La vida comienza más rápido de lo predicho. El recuento de mundos habitables del tamaño de la Tierra pasó de una suposición a 40.000 millones. Cada revisión debería haber hecho el silencio menos probable. En cambio, cada una lo hizo estadísticamente más significativo porque el número esperado seguía subiendo mientras el número observado permanecía en cero. Los filtros se acumulan y cada uno estrecha el embudo. La inteligencia requiere una historia geológica específica. Las civilizaciones que alcanzan la tecnología enfrentan la inteligencia artificial dentro de 2 siglos de su primera transmisión de radio. Las que sobreviven a la inteligencia artificial enfrentan un colapso demográfico irreversible en 500 a 1000 años. La ventana de detección, durante la cual cualquier civilización produce señales electromagnéticas lo suficientemente fuertes como para cruzar distancias interestelares, puede ser tan estrecha como 100 años, contra 13.600 millones de años de historia cósmica. Una ventana de detección de 100 años es una sola gota de agua cayendo al lago Michigan. Los instrumentos siguen siendo destruidos. Arecibo colapsó y no fue reconstruido. Big Ear fue demolido para un campo de golf. El Allen Telescope Array fue paralizado por falta de $1,5 millones al año, aproximadamente 2 minutos del gasto del Pentágono. El Congreso mató el programa SETI de la NASA 2 veces. En 1999, un astrónomo ruso llamado Alexander Zaitsev usó el radar planetario de Yevpatoria en Crimea para transmitir un mensaje dirigido hacia sistemas estelares cercanos. No consultó a ningún organismo internacional porque ningún protocolo vinculante lo requería. La Academia Internacional de Astronáutica tiene directrices. Son voluntarias. Cualquier persona con acceso a un transmisor suficientemente poderoso puede anunciar la existencia de la humanidad a la galaxia en este momento, hoy. Y no sabríamos si algo estaba escuchando hasta que la respuesta llegara, viajando a la velocidad de la luz, décadas o siglos después. La investigación no concluye con una resolución, concluye con una medición. El universo ha tenido 13.600 millones de años y cientos de miles de millones de estrellas. En al menos un planeta, la vida comenzó casi de inmediato y eventualmente produjo una especie que construyó radiotelescopios y preguntó
dónde estaba todo el mundo. El silencio es la información. Algo sobre el viaje del microbio a la civilización interestelar es tan difícil, tan improbable o tan breve, que en 13.600 millones de años nunca se ha completado o nunca ha durado lo suficiente como para dejar rastro. Eso no es filosofía, es lo que dicen los datos. Y lleva ya a un lugar final esa e incómodo. La Tierra ha estado transmitiendo durante aproximadamente 100 años. Las primeras señales de radio, lo suficientemente potentes como para abandonar la atmósfera, datan de principios de la década de 1920. Esas señales se expanden hacia afuera a la velocidad de la luz en una esfera que actualmente cubre unos 320 años luz, conteniendo aproximadamente 15.000 estrellas. Una civilización con un telescopio de clase Green Bank de 100 metros apuntado a nuestra estrella durante el siglo correcto podría detectarnos. Pero la Tierra ya se está volviendo más silenciosa. El cambio de la televisión por cable a la transmisión en streaming, de la radio analógica a la compresión digital, de los radares omnidireccionales a los radares de haz dirigido. Todo ello reduce la huella año tras año. Una civilización 1000 años por delante de nosotros podría comunicarse a través de láseres de haz estrecho o tecnologías que aún no hemos inventado. Sus señales desaparecerían en el fondo. Serían invisibles. La eficiencia misma te hace silencioso. Si el modelo de Garrett es correcto, la ventana entre la primera radio y la inteligencia artificial, consumiendo una civilización, es de 200 años. La Tierra lleva 127. Si Duggan tiene razón sobre el declive demográfico, la ventana se extiende a 500 o 1000 años. Toma el número generoso, 1000 años de detectabilidad en una galaxia de 13.600 millones de años de antigüedad. Eso es una proporción de 1 a 13.600.000. Para que otra civilización nos note, necesitaría existir al mismo tiempo, dentro del alcance, con instrumentos apuntados en esta dirección, sintonizados a la frecuencia correcta durante nuestra ventana. Necesitaríamos lo mismo de ellos. 2 luciérnagas parpadeando en un bosque del tamaño de un continente. Cada destello dura una fracción de segundo. Cada luciérnaga es real. Se pierden mutuamente por 100.000 años y nunca saben que la otra existió. En julio de 2025, el Allen Telescope Array rastreó el tercer objeto interestelar, confirmado a través de nuestro sistema solar. 7 horas y cuarto de escucha. 74 millones de señales registradas. 211 candidatos después del filtrado. Todos provenían de la Tierra. En este momento, algún instrumento puede haber escaneado nuestro sistema la semana pasada y encontrado lo mismo. Nada. El silencio no prueba que estemos solos. Es consistente con un universo donde la ventana es pequeña, las distancias entre estrellas son inmensas y 13.600 millones de años no es suficiente tiempo para que destellos breves de tecnología se superpongan a través de una galaxia de 100.000 años luz de ancho. El resultado más común puede ser el más simple. Las civilizaciones surgen, transmiten durante un instante geológico y se silencian. La galaxia podría estar llena de ruinas o llena de especies silenciosas por física, más que por elección. Podría contener miles de civilizaciones que existieron con millones de años de diferencia y nunca coincidieron. Cualquiera de esas posibilidades produce el mismo resultado observable. 0. FAST sigue escuchando en Guizhou. El James Webb sigue analizando atmósferas de exoplanetas. Breakthrough. Listen procesa datos 600 veces más rápido que hace 5 años. La pregunta que Enrico Fermi formuló durante el almuerzo en 1950 no ha sido respondida. Los instrumentos son más poderosos de lo que han sido jamás. Y la ventana, sea cual sea su verdadera duración, sigue abierta. Hay 40.000 millones de planetas del tamaño de la Tierra en las zonas habitables de nuestra galaxia. 40.000 millones de lugares donde el agua podría existir en estado líquido, donde la química
podría convertirse en biología. 65 años buscando en todo lo que podemos alcanzar